Hola a todos, estamos de nuevo aquí para hacer un vídeo tutorial, esta vez de forjados de madera. Como vemos, estamos en la parte de estructuras nuevas, en madera, y vemos que tenemos cerchas tipo 1, pórticos a dos aguas y vigas, pero no tenemos forjados de madera. Si nosotros queremos hacer un forjado de madera nuevo, como podría ser este forjado con viguetas y algún tipo de entrevigado que nosotros queramos, podemos hacerlo con estruc, porque cada una de las viguetas se comporta como una viga. Por lo tanto, con el caso de vigas de madera podemos calcular la vigueta. Por lo tanto, entramos en vigas de madera y vamos a introducir los datos que nos pide la aplicación. Vemos aquí los datos de partida, que ya los hemos visto bastante en el vídeo inicial de vigas de madera. Os recomiendo, si alguno no lo habéis visto, que lo veáis, pues explicará las cosas con un poquito más de detalle. Pero bueno, básicamente nos vamos a centrar en que los datos que tenemos que recabar son de ubicación, de geometría general, de tipo de construcción y de uso. Con lo cual, pues reunimos los datos y pasamos a la pestaña localización. Es importante saber que los datos de localización son necesarios solo en el caso de que vayamos a calcular un forjado de cubierta, puesto que va a tener en cuenta las cargas climáticas. Si estamos calculando un forjado de planta, no es necesario introducir estos datos. Aún así, el sistema no nos va a dejar continuar, entonces vamos a pensar que nuestro forjado está en La Coruña. Ahora llega el momento de decir el número de vanos. ¿Cuántos vanos tiene nuestro forjado? Lo más corriente es que los forjados tengan un solo vano, porque el tamaño de las viguetas es pues un tamaño razonable para poder ser transportado y no tener que hacer uniones. Si quisiéramos hacerlo de más de un vano podría ser, pero los forjados tradicionales habitualmente tienen un solo vano. Entonces nosotros vamos a plantear un forjado bastante frecuente, que puede ser un forjado de 4 metros de luz y con una sección transversal que tiene 60 centímetros entre viguetas, un tablero sobre las viguetas y encima, siempre con una lámina de plástico para que no se dañe la madera con el plastón, pues un plastón y una baldosa cerámica o hidráulica. Por lo tanto, nuestro forjado tiene 4 metros, no tiene voladizo en ninguno de los dos lados. El canto del forjado hemos dicho que son 13 centímetros, 10 de la capa de plastón y baldosa más 3 del tablero, y a ambos lados pues hemos dicho que tenía 60 centímetros. Porque el intereje son 60 centímetros, que es lo que nos hemos fijado y para lo que sirve nuestro tablero. Ahora llega el momento de decidir las secciones de las viguetas. Para que el forjado sea más o menos aceptable, lo suyo es establecer una sección de 1 partido por 17 la luz, para que la vigueta no sea demasiado esbelta. Entonces, bueno, vamos a darle una pista a la aplicación y en vez de dejar que ella decida, vamos a decidir nosotros por ella. Entonces vamos a elegir 240 de canto, ya no nos desaparece automáticamente el criterio, y un ancho vamos a establecerlo en 180. Son medidas un poco orientativas y vamos a ver qué ocurre con estas medidas, que son las que en realidad a nosotros nos parece oportuno colocar, pero están colocadas un poco a ojo. Entonces, bueno, aceptamos, veremos lo que nos dice, y el tipo de madera, sí que siendo un forjado nuevo, nos interesa decir qué tipo de madera es, porque así vamos a ajustar muchísimo el cálculo. Así que un C18, que será el etiquetado de la madera que vamos a utilizar, que es una madera frecuente en España y puede ser un pino de calidad C18.
El tipo de acero de perfiles y chapas lo vamos a dejar desconocido, entre otras cosas porque es muy probable que no nos haga falta si las viguetas son de un solo vano. Aceptamos y vamos a decidir el forjado. Bueno, como hemos dicho, estamos calculando una viga, pero en realidad es una vigueta. Nuestro forjado es un tablero de madera. Tablero de madera que tiene 3 centímetros, o sea 0,03 metros. Mucha atención con las unidades. Luego tenemos una baldosa hidráulica o cerámica y, como hemos visto en el esquemita al principio, de 10 centímetros, que son 0,10 metros. ¿Dónde estamos? Pues estamos en una vivienda, estamos haciendo un forjado de vivienda. Entonces elegimos dentro de la lista que nos da la aplicación, pues las zonas, la uso de vivienda. ¿Qué hay encima de la viga? Bueno, son viguetas, no hay nada. Lo que solamente tenemos es el forjado, con lo cual no tenemos ningún cerramiento, escogemos ninguno. Y continuamos. Vemos que el ángulo de forjado de cubierta lo ha dejado en 0 porque no hacía falta y nos ha cumplimentado todo lo demás. Si en vez de un forjado que podemos elegir no existiera, pues entonces vamos a escoger el peso del forjado, vamos a escoger el peso del acabado, vamos a escoger el peso de la tabiquería y la sobrecarga. Pero nosotros hemos conseguido escogerlo del listado que teníamos. Como voy un poquito para atrás, vemos que aquí hay un listado en el que he podido escoger, pero si no, habría podido cumplimentar estas casillas de aquí. Volvemos hacia adelante. Tipo de construcción, esto sí es importante cumplimentarlo porque va a tener en cuenta la humedad ambiente, y en el entorno pues nos pasa un poco lo mismo que antes, que al estar en un interior no nos importa el entorno, sin embargo, bueno, pues lo tenemos que cumplimentar para que la aplicación avance. Calculamos y obtenemos pues los resultados. El forjado es válido, la estructura es válida y podemos repasar las unidades, no hay voladizos, el vano y la sección de las viguetas es correcta. Ahora pues descargamos la memoria constructiva. Esto es exactamente igual que para las vigas. La memoria de cálculo, que como hemos podido ver otras veces, la podemos descargar tanto en ODT como en PDF. En ODT os recuerdo que si lo queréis convertir a Office hay un tutorial en la página web, y el DXF, que como vemos aquí se nos van quedando aquí debajo, se van almacenando en descargas y luego los podemos abrir. Entonces, bueno, pues vamos a abrir la memoria de cálculo y vamos a ver cómo estamos, porque hemos visto que la solución es buena, pero vamos a ver exactamente si es óptima o no lo es. Bueno, si revisamos cualquier otra de las memorias, pues vamos a ver otra vez lo que tenemos en cuenta, que es la normativa, en primer lugar, el número de vanos. No olvidemos que estamos llamándole viga, aunque es vigueta. Nos vienen las cargas que ha calculado para cada una de las viguetas, las permanentes, las variables, toda una serie de condiciones de los materiales. Y aquí, bueno, pues las cargas por hipótesis, los diagramas a continuación, tanto de cortantes como de momentos, la deformada, y por último, que es lo que nos interesa mirar ahora, las comprobaciones. Entonces aquí, al ver las comprobaciones, vemos que estamos en 0,2, 0,4, en los voladizos es 0 y en los vanos pues 0,6 es el más desfavorable. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar reducir un poco la sección de la vigueta para ajustarla un poquito a lo que nosotros, ajustarla un poquito para, entre otras cosas, abaratar costes y también hacer un forjado un poquito más ligero. ¿Qué tenemos que hacer? Pues modificar. Tenemos aquí a la derecha, abajo, este botón, y dándole a modificar nos va a respetar todos los valores anteriores y vamos a cambiarle simplemente la escuadría. Aceptamos y al llegar aquí pues vamos a cambiarle la escuadría. Vamos a ver
si podemos hacerla de 150 por 230. Bueno, pues es una dimensión un poco más ajustadita. Todo lo demás lo vamos a dejar igual, porque no vamos a modificar interejes. Podríamos modificar interejes y pensar en juntarlas o separarlas un poquito, pero no lo vamos a hacer. Bueno, pues lo volvemos a calcular y vemos que estructura válida y otra vez ha generado todas las memorias. Vamos a volver a abrir la memoria de cálculo y vamos a abrirla. Ya se me ha descargado aquí y la voy a volver a abrir. Todos los datos serán los mismos que antes, los datos de las cargas por vigueta, las solicitaciones, los diagramas serían los mismos, los voy a pasar un poquito deprisa. Y aquí vamos a ir a las comprobaciones. Estas han subido un poquito y esta ya la tenemos en 900,9. O sea, si el con 1 nos va a dar que ya no cumple 0,9, está muy ajustado. Pero bueno, vamos a intentar ajustarla más, porque a lo mejor no nos va a salir 0,9, pero queremos ajustarla. Otra vez empezamos desde el principio, la aplicación ha ido conservando los datos geométricos y vamos a dejar aquí 200. Vamos a hacer una vigueta de 15 por 20, que realmente es una vigueta muy esbelta para 4 metros de luz y la carga que tenemos encima. Pero bueno, lo vamos a intentar, repasamos todo, calculamos y nos dice que no, estructura no válida. Y además nos dice por qué, o sea, fallo por deformación, es decir, que lo que no está cumpliendo no es la resistencia, sino la deformación. La flecha a largo plazo va a salir demasiado grande y entonces no nos va a cumplir. Ya tendríamos nuestra vigueta del forjado, tendríamos la memoria de cálculo y habríamos descargado, podemos descargar también lo habríamos descargado el DXF, que al abrirlo saldría así. Esto me interesaba mucho abrirlo porque vemos que nos ha dibujado la vigueta con el tamaño que habíamos convenido en que nos servía, y habíamos ajustado el tamaño inicial a un tamaño más acorde con una escuadrilla de vigueta, pero vemos que nos ha dibujado aquí una unión con unas chapas. Para eso nos pedía el acero y demás, y sin embargo pues no nos va a hacer falta. Entonces es mejor que esto lo eliminemos de nuestro plano, salvo que vayamos a hacer uniones de viguetas, pero en este caso para una vigueta de un solo vano no tiene sentido. Sí que es cierto que si para hacer uniones de madera la aplicación nos va a decir especialmente dónde hacerlas, en las zonas óptimas por solicitaciones, dónde hacer las uniones entre distintas viguetas y cómo hacerlas y cómo solucionarlas, con qué chapas y con qué tornillos. Si no, pues con una vigueta en una sola pieza ya nos vale. Si quisiéramos volver a modificar, pues podríamos volver a modificar, ajustar donde queramos, pero bueno, básicamente ya hemos calculado un forjado de madera nuevo. Os recomiendo que si queréis revisar el vídeo de vigas de madera, pues vienen otro tipo de consideraciones, pero con esto podemos resolver perfectamente un forjado de madera nuevo, un forjado que cumple, y podemos ponerle cualquier entrevigado o cualquier solución que queramos. Y muchas gracias por vuestra atención. Adiós.